becario Marie Curie, que estoy trabajando en patrimonio digital, que es uno de esos temas muy abiertos, pero es la aplicación de las nuevas tecnologías al campo de patrimonio. Entonces, yo soy arqueólogo de formación, pero informático de hobby y también de profesión en algunos modos, más que nada diseñando aplicaciones webs, pero no sé, trabajando con la informática se aplica a muchos campos del patrimonio. Empezaba primeramente con bases de datos para la arqueología, o sea, la adquisición, digamos, datos nacidos digitalmente en el campo, pero hoy en día uno de los avances más importantes para el patrimonio y también para la arqueología en específica es lo que se llama la fotogrametría. ¿Habéis oído de la fotogrametría? Algunos sí, más o menos. Bueno, la fotogrametría es una forma de digitalizar objetos en la vida real y tener un modelo resultante de la aplicación de la fotogrametría. Una explicación sencilla es que la fotogrametría funciona como nuestros ojos. Es decir, que a base de más de una foto somos capaces de crear modelos 3D. Realmente no son tan buenos como nuestros ojos, que nuestros ojos funcionan con dos, aunque quizás como lo estamos moviendo bastante, pues funcionan mejor. Pero, por ejemplo, si queremos digitalizar un euro, aquí en el medio, a lo mejor necesitamos 50, 60 fotos para realmente sacar un modelo bueno. Algo que podemos usar también, que quizás para vosotros os interesa más, es tener una de esas mesitas giratorias. Eso es un hack, digamos, ese que es de IKEA, cuesta 6 euros. No me acuerdo cómo se llama, el modelo es el Snodo, algo así. Puede bajar ahí, preguntar, quiero la mesa giratoria y punto. Pero luego, para facilitarlo, he creado, o sea, he sacado esos marcadores que vienen de uno de los software que uso y he podido generar un sistema de coordenadas locales dentro del mismo software para luego que cada vez que quiero digitalizar algo relativamente pequeño, lo puedo colocar aquí en la mesa, da igual si tapa uno de los marcadores, la idea es que por lo menos tengo algunos descubiertos ahí. Y con eso podemos ir digitalizando algo. Entonces, lo que espero hacer con vosotros hoy es enseñaros cómo hacer una adquisición con la fotogrametría, luego cómo podéis crear una mesa de esas también, si queréis digitalizar algún objeto pequeño, y enseñaros un par de aplicaciones, un par de suites de software que se puede usar para la aplicación de la fotogrametría. Uno de los software es gratuito, que se produce de Autodesk, se llama Memento, y va mejorando cada vez más. Y el otro es de pago, pero es muy sencillo y bastante ágil de usar, que es un software que se llama Agisoft Photoscan. Luego puedes apuntarlo, como se queda igual, pero de momento que vais haciendo una idea de lo que es. Dentro de Agisoft Photoscan tenemos la posibilidad de imprimir esos marcadores. No son cosas que he creado yo, sino he sacado del mismo software. Y así, o sea, que digamos que esos colores aquí no son calibradas, pero es suficiente para tener alguna idea general de los colores que se puede ver y si hay que hacer algún ajuste según la luz que existe. Luego yo tengo un par de tarjetas que llevo siempre conmigo. Eso fue una cosa que tenía en un stand en un congreso, que son estupendos para la fotogrametría. Porque la fotogrametría no es capaz de meter la escala para empezar. Entonces, digamos, si yo quiero digitalizar ese euro aquí, luego el software o dice que, yo qué sé, que es solo 1 milímetro o dice que son 10 metros. Para el software da igual y puede variar. O sea que puede ser que generas un nube de puntos denso 2 veces y una vez dice que son milímetros, otra vez dice que son metros. ¿Vale? Entonces, por eso es importante siempre tener a una escala dentro de la misma adquisición. Esa, por ejemplo, y además no solo tener una, sino varias. Aquí, por ejemplo, tengo una escala de 50 milímetros y aquí 20. Además, teniendo una escala gris
y los 4 colores aquí. Y eso ayuda bastante porque luego se puede calibrar. Tampoco creo que esos colores son realmente calibrados de alta calidad, pero sirve para una adquisición general en campo si quiero hacer una adquisición rápida. Vale. Digamos que, Raúl, pásame un pelín del... Sí. Vale. Digamos que queremos hacer una adquisición. Entonces, vamos a empezar con un par de monedas aquí. Y a la vez vamos a hacer todos los pasos para digitalizarlos desde el principio hasta el final. Ahora, ojo, que con esa mesa giratoria, digamos que hay que hacer las adquisiciones de otra forma. Si tenéis, por ejemplo, en casa las tiendas para fotografía, que luego se puede poner las luces para difundir la luz y eso, pues puedes meter la mesa adentro y hacer la foto montando el trípode y todo eso y tenerlo adentro. El problema es que con la fotogrametría, si tienes un escenario aquí, digamos que eso es el enfoque de nuestra adquisición, si estoy girando la mesa, entonces realmente no quiero nada de lo que está fuera de la mesa dentro del mismo escenario, ¿vale? Entonces, porque lo que hace la fotogrametría es siempre haciendo una diferencia, el efecto paralaxo, o sea que ves que, por ejemplo, la diferencia entre el euro aquí, los marcadores aquí y quizás ese punto en la mesa. Ese punto sería un punto muy difícil si luego fuera dentro de la foto. Pero luego también puedes quitarlo todo usando el Photoshop, lo que sea, y solo tener la mesa dentro de la foto y funciona perfectamente bien. El punto es que tenéis que siempre tener en cuenta cómo vais a hacer la adquisición. Luego yo, por ejemplo, puedo dejar la mesa quieta y hacer una adquisición moviéndome a mí mismo. Pero todo depende de la situación. Teniendo una de esas tiendas, si no se puede distinguir el fondo, se puede usar perfectamente y además es mucho más cómodo porque tenéis aquí la cámara sacando fotos, moviendo la mesa poco a poco. También se puede hacer a través de vídeos de alta calidad, pero siempre nos va a salir mejor de una fotografía que desde un vídeo. Pero bueno, vamos a hacer una adquisición. Para que sea un poco más sencillo, lo que voy a hacer es meterlo aquí mismo. Y sí, aquí tengo sitio de sobra. Aquí, por ejemplo, es muy fácil para que yo me muevo alrededor de la mesa, porque simplemente viendo el estado de la mesa yo no puedo girarla, porque hay suficientes manchas y cosas aquí que luego puede crear problemas, pero desde aquí va a ser muy fácil. Lo ideal siempre es tener la máxima calidad posible con la cámara, entonces si podéis sacar fotos en RAW, si no, pues JPEG lo más alta calidad posible. Y luego el ISO más bajo posible, porque cuanto más ISO, cuanto más ruido sale dentro del mismo sensor. Si puedes tener un sensor bueno que captura más luz, pues bien, mejor. Se puede hacer perfectamente bien con un teléfono, con un móvil también, pero depende luego de la calidad del sensor. Por ejemplo, un sensor grande siempre captura mejor y hay menos posibilidad de que se pase los colores de un píxel a otro. Mientras tanto, como los sensores de móviles son tan pequeños, entonces es uno de los problemas que nos entra desde uno de los móviles. Vale, vamos a ver. Voy a hacer una muy rápido. A ver, estamos con... Bueno, vamos a ver cómo sale. Entonces, en este caso es... Y claro, si salen las fotos borrosas, pues no vale. Entonces hay que tenerlas las más estables posibles. Entonces, en este caso, como no tenemos mucha luz, lo que voy a hacer es
usar el modo de velocidad de la cortina para controlar la velocidad y que no baje de medio segundo. Y a ver, yo simplemente me estoy moviendo un poquito con cada foto. Lo ideal en este caso es que la cámara sea más o menos a la misma distancia desde el objeto hacia la mesa con el mismo ángulo. Pero también hay que descubrir todos los ángulos posibles. Entonces, si fuera realmente algo muy importante, habría que hacer varias vueltas para sacar una buena adquisición en este caso. Pero aquí vamos a hacer una cosa rápida. Varias vueltas que por distanciar la foto del punto. Es decir, o sea, ahora mismo ¿Sería tengo... lo mismo echar varias desde el mismo punto? No, es mejor siempre que sea así. Entonces, claro, uno podría hacer clav, 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 pero es mejor hacer vueltas. Y entonces, en este caso ahora, desde el ángulo que he sacado de esas fotos, es bastante buena. Pero ahora voy a hacer algunas desde aquí, simplemente para coger más detalle. Pero no tantas. Y que hay información que no se ve desde arriba. Claro. Y claro, aquí también el problema sería que hemos sacado fotos de esas monedas, pero esas monedas las tengo metido dentro de la plastilina. Para la parte de usar. Claro. Entonces lo que se podría hacer es sacar la cara de un lado, luego darle la vuelta, sacarlo otra vez y luego juntarlos. Pero claro, quieres asegurar que realmente está bien, porque si vas cambiando la orientación de la moneda, también. Entonces siempre hay que ir pensando, o sea que mucho de la fotogrametría es planificar la forma de la adquisición, porque luego es el desafío. Vale. Bueno, yo creo que con eso tenemos algo que podemos procesar. Porque claro, si tienes un zoom vas a coger mucho más detalle, pero quizás luego no tienes tanta, por el campo de profundidad, puede causar problemas. Entonces claro, en este caso, usando un zoom de 18, pues no voy a tener tanto detalle que por ejemplo usando un zoom de 80, pero... Sí, porque lo que es importante siempre es que tengas ese paralaxo, la diferencia entre lo que se ve detrás, lo que se ve enfrente y lo que es el objetivo. Por ejemplo, es normal que una adquisición a lo mejor tarda todo el día en procesar, y eso con una máquina potente. Pero cuanto más potente la máquina, y lo que realmente cuenta en este caso es el GPU, la tarjeta gráfica. Es importante tenerlo. El CPU también ayuda, pero ayuda más el GPU que el CPU. Vale. Solo voy a dejar aquí para no tirarlo. Vale, si quiere pasar aquí mientras tanto, como es una cosa que cuesta su tiempo. El software que vamos a usar primero es Memento. Lo mejor de Memento es que no requiere procesarlo en tu propio ordenador. Entonces se lo sube a la nube y eso es el software de Autodesk y es el software gratuito. Pero luego tienes menos control. O sea que, por ejemplo, con el otro que vamos a usar, lo que sí tenemos es control de nube de puntos y eso. ¿Es un cable de vídeo? Cable no. Cable de máquina. Yo tengo el adaptador, pero necesito un un cable. ¿no? Sí. Sí. Sí, un cable normal, como cualquiera de esos.
la secretaría siempre hay. Pues yo cuando voy a la clase siempre se lo pido y no entiendo eso los de fuera. Lo manden de otro lado. Para empezar, cuando llegas al Autodesk, confieso que no sé si lo tienen traducido al español, pero al final que tampoco hay mucho que hacer. Lo que primero tienes que hacer es cargar las fotos, y eso se hace aquí pinchando al icono de fotos. Tienes la opción o de escoger Local Drive, que es tu ordenador local, o si lo tienes subido ya al nube de Autodesk, que es el nube A360, pues desde ahí también se puede cargar las fotos. Una vez que eso es buscar las fotos, yo los tengo en mi escritorio, vamos a subirlas aquí y es abrirlas, y una vez que se suben al nube se procesan solo, o sea que de ahí no tienes que hacer nada más. ¿La velocidad de procesado depende de la conexión que tengamos? No, depende más que en el carga que tienen sus ordenadores en el momento, porque ellos han creado un nube y si hay mucha gente procesando cosas, pues procesará más lento. Si los recursos estén abiertos, pues procesará más rápido. Entonces yo realmente es muy difícil calcular cuánto tiempo cuesta, pero... Y sí, pero sí, o sea, el tiempo que cuesta subir las fotos, ahí sí. Lo pones un nombre. Puedes seleccionar dos modos de calidad, o sea que tienes draft, que es un modo rápido, si simplemente es probar para ver cómo sale, pues seleccionas draft, luego puedes cambiar, tocar algunas cosas y luego ponerlo en calidad best. Y luego tienen opciones aquí, yo siempre los dejo sin tocar, con memento y ya. Lo que no he hecho aquí, y además es que debería haberlo hecho porque no sabemos la calidad de las fotos, es ver si hay alguna foto borrosa que habría que borrar antes de procesarlo. Pero de momento, esa quizás habría que quitarla. Una foto borrosa es peor que ninguna foto. Porque Puede que sí. La contamina la Sí. Yo no sé qué... Sí. Pero mayormente aquí lo que tengo son fotos que funcionan para lo que queremos hacer. Así que lo dejamos. Y como podéis ver, o sea que han subido ya, están subiendo, en cuanto dice 100%, pues están ahí y luego están esperando. Luego, por ejemplo, hemos empezado otro procesamiento en otro momento, pero está esperando en la lista. Vale, perfecto. Y a ver si hay suerte y procese antes del final de los ejemplos. Pero ahora vamos a pasarnos al Photoscan. Y así os enseño más o menos cómo funciona eso. Primero, podéis bajar Photoscan, tenéis un mes de prueba que os dan. Y así podéis usarlo hasta... Y luego tiene un descuento para estudiantes y profesorado y eso. Sale más barato, aun con todo, es un software bastante caro. Cuesta unos 550 euros, creo. La opción que miraba hace tiempo. Lo primero, si queréis los marcadores que os he enseñado, se encuentran aquí en las herramientas, Tools, Markers, y aquí se puede imprimir. Lo que diferencia cada uno de los del tipo de marcador, o sea que tienes bits, cuantos más bits, más marcadores se pueden imprimir. Normalmente con 12 bits, vale. Se puede cambiar el tamaño del punto en el medio. Ahora mismo lo tengo con 5 milímetros, entonces cuanto más preciso va a ser todo la adquisición, ¿vale? Entonces, es decir, si tenemos, por defecto creo que lo tienen con 10, significa que la mayor precisión que puede tener tu adquisición es 1 centímetro. Teniéndolo a 5, implica que la mayor precisión que puede tener mi adquisición es medio centímetro, ¿vale? Entonces se puede escoger cuántos quieres por página. Yo lo he imprimido con 6 y ya, ¿vale? Pero eso, y luego lo que crea es un PDF. Aquí, por ejemplo, en el escritorio tengo un PDF que son, creo que 4.000 páginas, algo así, con todos sus marcadores. Pero lo bueno de
vamos a hacer el procesamiento básico de las monedas que hemos cogido aquí. Lo primero es abrir las fotos, o sea que pulsando el botón aquí, seleccionas las fotos y luego puedes ver que estén aquí adentro y puedes comprobar que estén las fotos, ¿vale? Luego realmente son 4 pasos que vamos a hacer. El primer paso es para alinear las fotos, que en inglés se pone aquí como align photos, que es el paso más importante de todo ese proceso de la fotogrametría, ¿vale? Aquí, si no, así que puedes cliquear con el botón derecho o usando el menú de aquí arriba, Workflow, es donde se puede escoger cada una de esos. Raúl, ¿el menú sale en español o solo en inglés? Vamos, yo solo tengo en inglés. Vale. No sé si metiéndome en la propiedad puedo poner español. No creo. Y eso sí, luego, por ejemplo, en las propiedades, que para un Mac se encuentra aquí, preferencias, creo que en Windows casi siempre es desde el menú Edit, que tendrás aquí preferencias. Si tenéis una tarjeta gráfica, Nvidia, Radeon, lo que sea, es muy importante habilitarlo, que se hace en el menú de preferencias y aquí tienes la opción OpenCL, escoges la tarjeta gráfica, aquí tengo una Nvidia GeForce GT 750 con un par de GB de RAM, es bastante bueno para un portátil. Pero por cada tarjeta gráfica que tenéis, o sea, es decir, si tenéis una máquina potente que tiene 4 tarjetas de gráfica, puedes habilitar cada una de ellas. Pero necesitas tener más nodos de CPU que tarjetas gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 8, puedo bajar una y habilitar una de las tarjetas gráficas. En caso que tenéis, por ejemplo, como muchos de los portátiles hoy en día tienen 2 tarjetas gráficas, tienes una potente como una Nvidia para hacer algún procesamiento fuerte y luego uno básico, que en este caso es el Iris Pro, que es una tarjeta gráfica de Intel, no la puedes usar, no vale para nada, porque en realidad funcionan juntos, y entonces no es que tengas 2 tarjetas, es que tienes solo una que puede funcionar a la vez. Y si intentas con 2, se va a fallar, no puede. Pero en el caso, imaginando que yo tuviera 2 GeForce GT 750, yo podría habilitar las 2. Pero en este caso el Iris Pro no funciona, ¿vale? Entonces, son cosas. Si te falla, deshabilita una y ver si funciona. ¿El programa funcionaría solo con la CPU? Sin tarjeta? Sí, con solo CPU puede, pero es bastante más lento. Entonces, es una de las cosas que si tienes un GPU será mejor, pero también puedes hacerlo con solo CPU, ¿vale? Bueno, vamos a entonces hacer el primer paso. Aquí es importante siempre tenerlo en la calidad más alta, highest. Aquí es la el único paso donde realmente no debes variar mucho. Luego tienes una opción que dice Pair Preselection o preselección de parejas de fotos. Eso realmente está hecho por si tienes una adquisición de dron que tiene GPS, ¿vale? Entonces, o si estén ya georreferenciadas tus fotos. Si tus fotos tienen un geotag desde la cámara o desde donde fuera, sí se podría usar, pero claro, desde aquí adentro no nos va a servir de mucho. Y además, ojo, que si no tiene mucha precisión ese GPS, tampoco valdrá. Es decir, que por ejemplo, un teléfono inteligente suele tener una precisión de como mucho 5 metros. A lo mejor tienes unos muy buenos que tiene 2 metros. Por lo cual, si no estás haciendo una variación de más de 2 metros, no te vale mucho tener la preselección habilitada. Por lo cual, casi siempre lo vas a tener deshabilitado. Luego hay opciones avanzadas aquí, yo no los cambio. Tienen explicaciones en el manual de Agisat y son cosas que se pueden cambiar, pero aquí yo nunca cambio las opciones por defecto, menos que en el punto de
paso que más tiempo puede ocupar. Si tienes, por ejemplo, una adquisición normal que tenga sus 100 fotos, sus 200 fotos, lo que fuera, sí puede tardar bastante. Y luego también es importante, siempre que puedas, calibrar el objeto de la cámara. Conjunto con el Agisoft tiene otro software que se llama Lens. Lens quiere decir objetivo en español. Con Lens puedes calibrar la cámara. Tienes o sea que verás que hay un icono aquí, pulsas el icono y con eso has de sacarla usando la misma cámara, sacar fotos desde varios ángulos. No es necesario, pero puede ayudar bastante. No lo he hecho con esa cámara, pero si realmente me importaba esa adquisición, debería hacer un perfil de esa cámara con el objetivo. Y realmente creo un perfil tanto del objetivo como el sensor de la cámara, ¿vale? Y entonces lo importante es que con esa cámara tener una foto mirando justo directamente hacia los mercados, marcas que veamos aquí. Luego sacar desde varios ángulos, o sea, un ángulo aquí, otro ángulo desde ahí, un ángulo desde abajo, un ángulo desde arriba, y puedes usar la pantalla normal, la pantalla mismo del portátil, lo que fuera, pero lo importante es que tienes eso con muchos ángulos desde la misma cámara. También es girar la cámara, o sea que si sacas una foto así, luego es girarla 90 grados, otra vez y finalmente boca abajo. O sea que así deberías tener cada orientación de 90 grados mirando recto a lo que veamos aquí. Una vez que tienes, y a ver, yo por ejemplo aquí sí tengo un ejemplo, vamos a JP. Por ejemplo, el otro día lo hice con la cámara de mi mujer. ¿Ves? O sea que aquí está mirando mi portátil. Bueno, ya sé que es muy pequeño, pero vais haciendo una idea. Y simplemente son varios ángulos, ¿vale? Y entonces vamos a abrirlo. Y aquí va a sacar la información de la foto, el tamaño de la foto y los puntos en común. Y luego es realmente sencillo. Con pulsar el botón tienes dos opciones, que sea frame quiere decir una cámara más o menos normal, o fisheye, que es ojo de pez, que sería para cualquier objetivo, que es de ojo de pez, o una cámara tipo GoPro, por ejemplo. Si tienes un GoPro, tienes que seleccionar ojo de pez. Y luego seleccionar cada caja. Yo no selecciono aspect ni skew, dejar los demás y darle a OK. Eso tarda nada, no sé, que realmente son 30 segundos, y con eso sacarás un perfil de la cámara que luego debes siempre incluir en el procesamiento del Agisoft. Y veréis aquí que realmente no hay mucha distorsión, pero es distorsión radial y distorsión que es tangential. Sí. Pero con eso tienes un perfil ya de la cámara que luego ayuda, porque claro, los píxeles que tienes alrededor, o sea, a los lados de la foto no van a ser los mismos que adentro, porque cambia según la distorsión tanto del objetivo como del sensor. Entonces así, creando el perfil, el software sabe cómo tratar cada píxel de la foto, ¿vale? Crea como un plano de la foto y así se puede procesarlo. Vale, nos quedan 5 minutos aquí con el procesamiento básico. Vamos a pasar un momento a ver si tenemos avances así. Sí, tenemos el 18% hecho ya con el ejemplo de Memento. Mientras tanto, os voy a dar unos ejemplos, enseñar unos ejemplos de lo que ya hemos hecho en Memento. Eso, por ejemplo, lo he procesado en Marruecos. Nos fuimos a un pueblo en el sur de Marruecos y eso es desde un cementerio judío, que a lo mejor es de los pueblos judíos más antiguos de Marruecos, que tiene por lo menos unos 2000 años de historia, y se puede ver que sí, realmente es un objeto 3D, y eso fue sacado con yo creo que
fácil para poder estudiarlo. Bastante más fácil que con solo las fotos. Y además, siendo un objeto 3D, nosotros podríamos diferenciar las mismas grabaciones en la piedra para sacarlos de una forma más automática. Entonces, con eso nos ayuda bastante. A ver, ¿qué más tenemos? Este de aquí. Eso es un buen ejemplo de lo que no funciona bien con la fotogrametría. El material que uséis es importante. Por ejemplo, eso es un vaso de café. Entonces, como podéis ver adentro, no ha capturado muy bien lo que se ve, y es más que nada porque el mismo vaso, Los brillos. sí, bastante, entonces no sale del todo bien, se puede ver que en algunos laterales está un poco distorsionado, y es simplemente porque ese vaso da brillos y no funciona bien. Si fuera, por ejemplo, el verde aquí, que es un verde plástico, es casi perfecto, menos aquel lado de aquí, gracias a los brillos que daba en este lado. Pero como podéis ver, que realmente hay bastante distorsión, veis el perfil del vaso no es nada correcto y es simplemente gracias al brillo del mismo vaso. Pero luego la mesa se ve bastante bien y como la madera es muy buena, la madera es fácil, como se ve bastante, es una de las cosas que nos funciona mejor. A ver si hay alguna cosa más aquí, aunque vamos a ver si... bien. Bueno, ya tenemos el primer parte hecho y lo que ha hecho el software es sacar la posición de la cámara. Entonces, cada caja azul aquí representa una de las fotos de la adquisición que hemos hecho ahora. Entonces, aquí por ejemplo dice que son 37 cámaras. Cámara es un término más general, digamos, porque a lo mejor se puede componer de varias cámaras. Realmente puedes tener 37 cámaras que en un instante sacan muchas fotos y luego las metes juntas para procesarlas. Entonces, realmente aquí para nosotros dice que son 37 fotos que hemos procesado, ¿vale? Claramente aquí no veamos mucha información, casi nada. Entonces, vamos ahora a optimizar las cámaras y yo dejo fuera solo el aspect y skew, le doy al OK, es un paso muy rápido y ahora ya tenemos eso hecho. Ahora, ¿Esto qué es? Perdón. optimizando las cámaras es sobre todo si tienes un perfil de cámara, pero también es base de lo que ha procesado ya para mejorar la posición de las cámaras y mejorar la calidad del resultado que viene en los pasos siguientes. ¿Vale? Entonces es... ¿Y lo de detectar los marcadores no lo ha hecho? Sí, sí. Aún no, porque estoy esperando para volver a enseñar. Porque en este caso, como tenemos los marcadores, yo puedo procesarlos desde el principio, pero de momento los estoy dejando fuera para enseñarlos lo que sale al final, ¿vale? Ahora vamos a procesar el nube de puntos denso, que es cuando realmente vamos a empezar a ver una diferencia. Aquí yo lo tengo en calidad alta, tienes una ultra high, que es la máxima, pero requiere bastante más tiempo. Entonces, en nuestro caso vamos a hacer alto. Luego también hay más parámetros, que aquí un poco depende del material que se usa y a veces es experimental. Pero el filtro de profundidad a lo mejor afecta
líneas rectas o las cosas redondas, y a veces es experimentar para ver lo que funciona mejor para lo que estáis intentando digitalizar. Pero por defecto es agresivo. Y para mi experiencia en arqueología es lo que mejor funciona. Y a lo mejor depende un poco de la situación, puede ser algo que procese rápido, puede ser algo que procese un poco más lento, pero ya tenemos el de momento acabado, así que podemos bajarlo, lo dejamos en el escritorio, lo bajamos y vamos a ver el resultado. Lo bueno del momento es que no requiere que tu equipo sea el que procesa y entonces puede ser más rápido, pero luego no tienes control de no tienes control y es un poco más difícil controlar todos los otros parámetros, entonces tienes que confiar un poco de que salga bien, ¿vale? Veamos que es un euro que falta algo. No nos han salido del todo bien aquí, desafortunadamente, pero también digamos que es un poco la cuestión del procesamiento y también porque las monedas brillan. Lo más fácil, por ejemplo, hubiera sido digitalizar esto, que no brilla, que es algo bastante sencillo, pero no sé, es curioso para ver cómo salen las monedas y ahora vamos a ver cómo salen con el Photoscan, si es mejor o si es peor. Luego también con el memento se puede meter las coordinadas de cada uno de los marcadores que tenemos aquí. Entonces tienen coordinate points, pero luego tienes que ir montando coordinada por coordinada, que para mí sería un proceso bastante más lento, porque de momento ellos no han metido una función de procesamiento automático. Y por ejemplo en arqueología pues normalmente a lo mejor tenemos 5 marcadores, pero aquí claramente tengo bastantes más, ¿vale? Entonces no es lo más sencillo. Pero a la vez lo bueno que tienen aquí es que tú puedes orientar el modelo fácilmente desde el principio. Y ya está orientado bien. O sea que debe ver así más o menos, veamos que el plano está más o menos bien y se puede aplicar. Entonces ya tenemos una orientación correcta, que con la fotogrametría no siempre es así. A veces la orientación está bastante ligado de alguna otra forma, pero hemos visto aquí que la orientación es bastante buena. Y lo bueno es que sí aquí podría meter una escala. Como no he puesto las tarjetas que yo tengo aquí, entonces no tengo una referencia de escala, pero lo que puedes hacer si yo supiera la distancia de un punto a otro punto, digamos, por ejemplo, digamos que esto aquí hasta aquí sería 10 centímetros, entonces podría aplicarlo y ahora tengo una escala metida. Ahora yo podría medir y tener una precisión mayor, ¿vale? Pero lo mismo nos viene con tener las coordinadas. Ojo que, claro, con el memento es difícil sacar esa información. El memento es muy bueno para sacar un procesamiento así más o menos básico y luego para imprimirlo, porque aquí, por ejemplo, tienes una exportación o puedes imprimirlo directamente. Entonces es muy fácil, es muy cómodo, no requiere mucha conocimiento del mundo 3D, entonces puede ser que para vosotros es mejor entrar por el memento y no por el Photoscan. Pero luego el Photoscan nos da muchas más posibilidades de controlar cada paso y de poder mejorar los resultados gracias a que podemos controlar cada paso. Vale, vamos a ver, tenemos un par de minutos más aquí y luego podemos ver si tenemos la información correcta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahora mismo de Memento, por ejemplo, ¿se puede exportar la malla de alguna manera? Sí, como Memento tienes, bueno, lo bueno también de Memento es que puedes
vídeo, lo metes en una presentación y sale súper bien. La gente, wow, ahí tienes un modelo 3D, está moviendo, es genial. Y luego puedes exportar una imagen o un modelo. Tienes opciones para exportar OBJ, FBX. FBX es un formato específico de Autodesk. STL porque es más para imprimir. Y PLY, que es un formato abierto también. Yo creo que la mayor diferencia entre OBJ y PLY es que PLY no puedes tener tan alta resolución de la textura que puedes tener con OBJ. Pero al menos eso es preferencia. ¿Vale? Raúl sabrá mejor seguro cómo mejor seleccionar el tamaño de la textura, lo que quieres ahí. Yo casi nunca trabajo con los modelos después de este paso. Yo los mando a Raúl para que él me los arregla, así que aquí es donde menos que puedo aportar la información. Pero aquí sí puedes exportarlo sin textura, puedes hacer un baking, puedes cocinar la textura, tienes varias opciones ahí y luego puedes exportarlo e importarlo en ZBrush, en el Blender, en lo que haga falta. Entonces sí, en vuestro caso, de aquí puedes ya pasarlo a Blender, pasarlo a ZBrush y empezar a modelar más. Entonces, por ejemplo, imaginamos que tenemos algo que queremos hacer con las monedas y que realmente fuera una adquisición buena aquí, pues claro, aquí puedes ya importarlo al Blender, a ZBrush y empezar a modelar con la moneda o con la llave o con el borrador, lo que haga falta. Vale. Está generando ya, o sea que vamos a ver cuánto más tarda. Y hay una gran diferencia, o sea que el primer paso, veréis que aquí abajo pone que solo son 4.378 puntos que ha generado. Con eso deberíamos tener millones de puntos, o sea que debería ser bastante más denso. Y aunque eso no es la malla, después de haber creado un nube de puntos, creamos la malla y creamos la textura. Y ya está. Y luego se puede exportar, se puede pasarlo desde el Blender o lo que haga falta. Pero también aquí, como he hecho ya un procesamiento el otro día y he creado un sistema de coordenadas locales ahí, entonces con eso nos da una precisión mayor que en cambio aquí con el Memento, si solo puedes meter la escala por 2 puntos, no es igual de preciso que varios puntos de coordenadas o varias barras de escala, que el Photoscan nos permite meterlo por varios lados. Dime. ¿Y cómo metes las coordenadas? ¿Cómo metes esa marca? Pues en este caso aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Nada, digo, dividiéndola aquí y poniéndola ahí. Sí, bueno, nada, pero digo que ¿cómo sabes dónde poner la marca o poner el Claro. Sí. Bueno, es fácil, me parece todo bien, pero si no se pone una coordenada ahí pegada, Claro. si tiene algún tip, no se puede nada. Claro. Y eso depende también, o sea que con los marcadores es importante desde el principio tenerlos en posiciones que no son regulares. Así, por ejemplo, en lo de afuera sí es más o menos regular, pero luego aquí adentro es meterlos donde nos da la gana, pero más o menos como montando triángulos entre ellos, ¿vale? Porque los triángulos siempre es un punto fuerte y que ayuda bastante. Y luego, como os dije antes, o sea, no me importa que alguno de los marcadores estén cubiertos, pero así luego para crear un sistema, porque claro, luego lo que quieres es que cada uno de esos puntos tiene un valor X, Y, Z, ¿vale? Entonces, para explicarlos más o menos como yo lo hice, usando esas tarjetas aquí que yo confío que estén bastante precisos, esas mediciones aquí que tienen, pues he hecho una digitalización con las dos tarjetas dentro de
la caja también, y luego poniendo objetos para variar un poco el escenario. Es decir, porque no quiero que todo sea plano. Entonces, es decir, que mejor he tenido eso, alguna modena, algún pincho USB, alguna cosa así, simplemente para variar un poco lo que estoy viendo aquí. Luego, una vez que tengo todo procesado, como eso es más o menos el tamaño de una tarjeta de crédito, que tiene, creo que son 0,7 milímetros de densidad, o sea que son bastante planos, pero a la vez no es cero. Digamos que si la mesa en sí queremos que sea cero, entonces lo que con una de las tarjetas he puesto que ese punto representa el punto 0, 0, 0, como si fuera un matrix normal, 0, 0, pero que la z sea 0.0007, porque es así, pero luego afecta. Y entonces ese aquí sería también 0, pero con la Y, la X5, la Y 0, y aquí la X5, pero la Y 20 o 2, depende en la escala que estás usando. Luego con eso puedo estimar la posición de cada uno de los otros puntos y exportar un archivo que tiene las coordenadas hechas de todo. Luego he borrado todo, manteniendo el archivo que tengo, y volver a procesarlos todos, metiendo luego los puntos de coordenadas que tengo de esos marcadores, y así puedo estimar el error que sale de ahí. Y ahora os puedo enseñar cómo sale. Vamos a ver. Mi número es... Vale, muy bien. Entonces tenemos el número de puntos esparso y luego el número de puntos denso, que sí, aquí tenemos 3 millones de puntos, 3.250.000 más o menos, ¿vale? Y además lo que estoy viendo desde un punto inicial es que la calidad de las monedas aquí sale un poco mejor con el Photoscan comparado con el Memento, ¿vale? Tenemos algo de ruido que sale en los laterales, pero el Photoscan también ha hecho un trabajo estupendo en enfocar mayormente en la mesa giratoria y coger solo algo de ruido de los laterales, que tampoco me importa. Luego yo, por ejemplo, como sé que la mesa representa el punto 0, yo también puedo luego hacer un corte con todo que sea menos de 0,0,2 o algo así, y así borra todo lo que está debajo del escenario que he creado aquí. Vamos con los últimos pasos. Entonces creamos la malla. Eso sí es lo que más afecta, o sea que yo lo dejo en lo más alto. Height Field realmente es para si estás trabajando con fotos de drone. Mire. Sí, eso iba a decir que Height Field es solo profundidad. Sí. O sea, si estuviera una escaneando para una montaña, la escanearía. Pero si está escaneando un puente, no, o sea, solo puede hacer hasta 25 grados, no escanearía la parte de abajo del puente, por ejemplo, aunque de enfocar. El Height Field es muy rápido. Para procesar algo con Height Field, que de profundidad, es muy rápido. Pero claramente para la modelación no te vale. Realmente está hecho para si estás volando con un dron o con un avión, tienes fotos aéreas que luego quieres juntarlas para hacer la topografía de una zona ahí. Así que lo dejamos en arbitrary. Tienes que el fuente de datos sea siempre el número de puntos denso, porque claro, el esparso solo tiene 4.000 puntos. No te vale mucho para hacer la triangulación y creación de la malla. Mejor tener los 3.250.000 puntos, millones de puntos, para procesarlo bien. Lo procesamos y luego para aplicar la textura es el paso más rápido, pero veamos cuánto tiempo tarda en ponerlo. A Memento se le podría haber pedido toda mucha más calidad. No, No, solamente. es la más alta. Hay dos opciones, o esta o la rápida. Sí, y hemos puesto la más alta. Pero lo bueno de Memento es que es muy rápido.
viendo el tiempo que nos cuesta procesarlo con Photoscan, ya es por una escala bastante más alta el tiempo que requiere, porque claro, ellos tienen un sistema de nube que pueden ir colocando varias máquinas a la vez para procesarlo. Photoscan también tiene capacidad de procesar en red, o sea que podemos dedicar cada una de esas máquinas aquí para procesar como lo que estamos haciendo y sería más rápido, pero no se suele hacer porque es caro, porque tienes que pagar una licencia para cada máquina que tienes en la red, por lo cual que imaginamos que estamos pagando 500 euros por licencia y aquí tenemos pues que son 8, 16, 20 máquinas aquí por 500, que ya estamos hablando de una pasta. A Memento se le podría haber pedido con mucha más calidad. No, No, solamente. es la más alta, es la más alta. Hay dos opciones, o esta o la rápida. Sí, y hemos puesto la más alta. Pero lo bueno de Memento es que es muy rápido. O sea que viendo el tiempo que nos cuesta procesarlo con Photoscan, ya es por una escala bastante más alta el tiempo que requiere. Porque claro, ellos tienen un sistema de nube que pueden ir colocando varias máquinas a la vez para procesarlo. Photoscan también tiene capacidad de procesar en red, o sea que podemos dedicar cada una de esas máquinas aquí para procesar como lo que estamos haciendo y sería más rápido, pero no se suele hacer porque es caro, porque tienes que pagar una licencia para cada máquina que tienes en la red, por lo cual que imaginamos que estamos pagando 500 euros por licencia y aquí tenemos pues que son 8, 16, 20 máquinas aquí por 500, que ya estamos hablando de una pasta. No solo es que tenemos un modelo 3D, bueno, primero os enseño lo que tengo aquí. Eso es un proyecto desde un dron que hemos hecho, que veis que eso está compuesto de unos 324 fotos, ¿vale? Que son todas esas cajitas azul que ahora ya parecen una masa entera. Podemos apagar las fotos también con ese botón aquí al lado, se puede encender y apagar las fotos, pero lo que estáis viendo aquí es el yacimiento arqueológico en Jordania que tenemos aquí, y eso está hecho con un GoPro y además con la primera iteración de la implementación de objeto de pez, ojo de pez, que tenía Photoscan. De hecho, yo debería reprocesarlo ahora porque saldrían mejor los resultados. Como podéis ver aquí, sale todo aquí, no están muy rectos los ángulos, así que no se quedan muy bien. Pero bueno, de todas formas, así es. Pues dentro de la misma arqueología, si podemos tener un 4D, una adquisición 4D, significa que nosotros podemos calcular la diferencia diaria de tierra que estamos excavando. Ah, o sea, te refieres porque hay Sí. variaciones. Claro, porque controlamos por el espacio, tenemos los cuadros que estamos excavando georreferenciados con las mismas coordenadas usando un GPS, por lo cual que al diario podemos combinar las fotos y creando un mapa de profundidad, calculamos con bastante precisión la diferencia de elevación de día a día, o sea que lo que estamos excavando y lo que no estamos excavando. Y es un proceso casi automático que estamos haciendo con la fotogrametría, que es otro enfoque en la modelación que estáis viendo aquí. Pero en vuestro caso, quizás simplemente de llevar modelación de fotogramétrica a un Blender o ZBrush, no hace falta hacer lo que nosotros estamos haciendo. Pero la importancia de esos marcadores sigue siendo bastante grande para vosotros. Y luego poder crear un sistema de coordenadas locales es importante también. Pues no sé, si tenéis alguna pregunta más. Yo, por ejemplo, te quería preguntar del tema de
Sí, yo, a ver, o sea que, bueno, y además, o sea, aquí tenéis otras posibilidades, o sea que los marcadores, ¿Estos que estamos usando son de 12 bits? los míos son de 20 bits, pero de 12 bits se puede perfectamente. La única diferencia es que si tienes un marcador de 20 bits, puedes tener muchos más. Un marcador de 12 bits tiene una limitación de cuántos marcadores puedes tener. Pero vamos, que si solo vas a tener 20 ahí, no hace falta tener 12 bits. ¿Sabes? Es que yo en realidad usé 20 bits como un experimento propio, pero no hacía falta. Yo podría haberlo hecho perfectamente bien. La diferencia de bits es como ampliar el parámetro de la diferencia entre... Lo que hace aquí, o sea, que veamos que realmente tenemos dos círculos aquí, ¿vale? Tenemos el círculo interno, que es el punto negro, que luego tiene un punto blanco. Cuando he puesto crear marcadores dentro del mismo software, he determinado que para este caso tiene un tamaño de 5 milímetros. Y luego, bueno, y luego además los he reducido. Por lo cual, eso siempre va a ser un fuente de error, porque el Photoscan detecta este marcador y pone como centro, o es el mismo punto, lo pone en el punto blanco del marcador. Por eso tienes un marcador negro aquí y luego blanco en el medio, y luego lo que veis aquí, por ejemplo, ese es el marcador número 18. Este aquí, por ejemplo, es el número 1, y como podéis ver, ese es el número 2. Entonces parece ser que lo que ha hecho esa posición aquí es más o menos igual, lo que veis aquí es el trocito, y luego ha recortado esto, ha cambiado un poco. Eso es lo que son los bits. Básicamente hay una limitación de posibilidades de cómo puede dividir ese círculo externo que se ve, como son los dos círculos. Entonces, esos son los bits, que simplemente es porque, claro, además, como veis, hay un número aquí que corresponde a los números que se encuentran dentro del Photoscan. Entonces, porque así luego yo, por ejemplo, si mido la distancia entre el marcador 1 y marcador 2, quiero comprobar luego dentro del software que es correcto. Entonces, por ejemplo, si queremos escanear una escultura que, por ejemplo, es una botella pequeña de agua, sí. Nos recomendaría una mesa giratoria como esta y marcadores alrededor de... Yo os recomiendo, o sea, que si vais a hacer digitalizaciones, sí, que preparéis una mesa como esa, propia. Pero si vais a hacer adquisiciones más grandes, si, no sé, en tu caso a lo mejor si tiene... Tengo modelos que también son pequeños. Ah, vale, pues entonces cabría... figuras grandes. Claro. Si vas a hacer el David de Michelangelo, pues eso es algo mucho más grande que hace falta marcadores más grandes. Aún así, los marcadores, aunque viene bien, cuando estás escaneando algo que es muy grande, sí que la profundidad de la cámara y demás tiene más información, y entonces los marcadores no son tan importantes. Al final los marcadores los necesitas para tener la escala y punto. Eso es lo más importante. Para la fotogrametría no necesitas usar marcadores para realmente hacer la fotogrametría. Entonces yo, por ejemplo, puedo digitalizar esa sala sin ningún marcador. Lo que luego no tenemos es la información de escala. Yo después tendría que ir a medir algo. Por ejemplo, yo podría digitalizar esa sala ahora y luego, por ejemplo, medir la distancia entre ese soporte aquí y luego meterlo como escala dentro del software. Pero yo tengo que hacerlo después. Luego, por ejemplo, teniendo, como habéis visto en el de Anubis, que yo tenía los marcadores predeterminados de escala, uno de 10 y otro de 20, pues podría pegarlos en las paredes aquí y luego, como se detectan automáticamente, y luego meterlos como barra de escala. Entonces, para escanear una pieza, como te digo, más o menos de esta altura, vendría bien una mesa como esta, y alrededor de cuántos marcadores, en plan lo de los bits,
¿Qué nos recomendarías de...? Cuantos más porque mejor. Cuantos más mejor, de verdad. Claro. Y darle al principio a detectar marcadores. Sí, sí, sí. Yo lo hice al final simplemente para que podáis ver de cómo se ve el error en el último fase de todo. ¿Nos recomendarías 12, 16 o 20? 12. 12 bits. Si no hace falta, o sea que yo sí tengo el mío hecho con 20 bits, pero como te dije, o sea que para mí eso fue una cosa propia, ¿vale? Y luego, como os estaba diciendo... Y también a la hora de detectar marcadores me dice que qué tolerancia le doy. Entonces yo creo que el mínimo de tolerancia es 0 y el máximo 100. Yo lo dejo a 50. En 50 viene por defecto. Por defecto, a mí no me ha variado mucho. Y claro, lo de inverted, si es invertido, si tiene el opuesto. Y el disable parity no nos afecta aquí, ¿vale? ¿No nos afecta? Sí, porque tiene más que ver con, creo que con la codificación de los marcadores, ¿vale? Entonces casi siempre va a ser una cosa dejarlo por defecto, porque la detección de los marcadores es algo automático, que además lo está haciendo en las fotos directamente, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si quiere, como Raúl se refiere a la creación también de los marcadores, aquí, por ejemplo, tengo marcadores de 12 bits, y eso, el punto en el centro, el radio, puedes definir el tamaño de ello. No sé, que en realidad poniéndolo a 5 milímetros significa que es un tamaño de 1 centímetro, porque el radio es la mitad. Y luego, cuántos marcadores por página. Claro, luego a la hora de imprimirlo, quieres también verificar que el tamaño es correcto. Porque yo sinceramente aquí, ellos creen un PDF, o sea, aquí si le doy a esto, me pide guardarlo en algún lado en formato PDF. Yo creo que ellos lo tienen preprogramado porque son rusos y han creado ese software. Me imagino que están creando PDF plan A4, pero es interesante comprobarlo luego y asegurar que el tamaño que tenéis aquí realmente es el tamaño que queréis tener. Por eso, por ejemplo, cuando estoy trabajando en los pares que tengo, he creado todo eso en Photoshop, midiendo con precisión dentro de Photoshop la distancia entre punto y punto, luego imprimiéndolo y comprobando que el resultado final del Photoshop a la hora de imprimirlo sigue siendo igual. Y eso depende de la impresora que tenéis. Así que no os fiéis solo del Photoshop, sino medirlo después también, porque una vez tuve una diferencia de 1 centímetro. O sea que en Photoshop lo monté, lo imprimí en la impresora que tuve ahí, y aunque fueran 10 centímetros dentro de Photoshop, a la hora de imprimirlo eran 9 centímetros. O sea que es importante comprobar todo. Claro. Entonces, si tuviéramos que escanear una pieza más grande, que sería conveniente, una plataforma más grande también. Sí, sí, depende. Y con más puntos o no. Ya, o sea que tiene más distancia. Claro. Ahí es un poco exagerado, tengo 18 marcadores ahí. Pero claro, cuanto más marcadores, tienes una malla más grande, una malla de coordenadas, que claro, al final significa que tienen más posibilidad de tener mayor precisión. Y lo que estaba diciendo antes es que eso es el ejemplo de lo que estaba diciendo de una de esas tiendas fotográficas para sacar las fotos. Lo malo de esa, por ejemplo, es que ves que aquí, ves este punto al final, en la esquina, pues no podría salir de las fotos. Es porque no puedes ir girando y que sale un punto en la distancia que siempre es la misma posición. Claro. ¿Vale? Porque lo que estamos haciendo aquí... Ahí habría que girar lo que es el objeto interior. Claro, imaginamos que estamos haciendo una adquisición. Porque claro, cuando yo hice la adquisición aquí,
me estaba moviendo yo alrededor de la mesa giratoria. Pero la otra opción es que si tienes una de esas tiendas, puedes controlar el fondo del escenario, entonces puedes girar la mesa. O sea que tienes la cámara del trípode, que claro, por lo cual saldrán menos borrosos las fotos, puedes tener un tiempo de adquisición mayor si haga falta y puedes controlar también la luz de esas tiendas, por lo cual saldrá mucho mejor la adquisición. Pero a la vez, o sea que si estás moviendo eso, pero tienes cosas que saldrán en el fondo, al final el software se confunde. Porque ve que a lo mejor eso se está moviendo, pero los puntos en el fondo no se están moviendo. Por lo cual, o lo tienes que hacer una máscara en Photoshop, quitar todo el fondo, y luego también en el Photoscan puedes aplicar una máscara igual. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando abres una foto, tienes unas herramientas aquí que puedes igual hacer una máscara, ¿vale? Entonces, sí, luego tengo que añadir selección. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, aquí tengo una máscara, ¿vale? Por lo cual solo está calculando lo que ve aquí arriba y se descarta todo lo demás aquí abajo. Entonces, hay casos cuando es factible y mejor aplicar alguna máscara, pero cree bastante más trabajo. Porque aquí imaginamos que si yo tuviera que ir a aplicar una máscara en 324 fotos, me mato. No se podría tratar, por ejemplo, ese punto que se ve. Se podría, pero es decir, o sea que tú tienes que hacerlo de una forma o que es casi automático poder quitar lo que ves ahí en el fondo o simplemente que no se ve. Porque vamos a abrir lo que hicimos aquí. ¿Te paso el cargador? No, déjalo, este casi se acabó. El cargador no sé que lo tengo en el despacho. Pero vamos, con el Mac el 5% es mucho. Eso son horas. Procesando nubes densas. Considerando que llevo aquí con una batería completa y me ha vaciado bastante rápido con el procesamiento. Como hemos visto aquí, claro, en las fotos veamos que se está cambiando mucho lo que estamos viendo en cada foto, ¿vale? Entonces, si yo estaba cambiando la mesa giratoria, entonces no funciona, porque no encuadra. Entonces, o uno o el otro, ¿vale? Y por eso también ayuda los marcadores y teniéndolos repartidos por la mesa, porque si no tienes el fondo, porque sinceramente aquí, por ejemplo, teniendo esas botas en el fondo y las patas de la mesa son importantísimos a la hora de calcular el modelo 3D que tenemos aquí. Porque es ese efecto paralaxo, por ejemplo. Veamos aquí, sale la bota, sale una de las patas, ahí está la pata, ahí está la bota, y vamos... Si hubiera movido el pie, podría haber afectado. Podría ser, pero si solo es un punto que se mueve entre las fotos no es muy importante. Pero en el caso de, por ejemplo, la mesa giratoria, hice un experimento el otro día con eso también, que he dejado todo el escenario, pero moviendo la mesa giratoria y salió fatal. Simplemente porque había puntos muy concretos en la mesa que se veía, pero a la vez la mesa se estaba moviendo. Entonces, o es que quieres mover la cámara o que quieres la cámara fija y mover el objeto. Pero es que tienes que mover todo. Por lo cual, si no tienes un escenario neutral, no funciona. O sea, que para mover la pieza sería como una tienda de estas que has puesto. Sí, ¿no? sí, como esas. Porque realmente no se ve, esa de aquí, por ejemplo, se ve a una esquina, por lo cual no es muy bueno. Pero esas aquí no se ven mucho, sobre todo si estás enfocando en un fondo que es bastante
bastante más neutral. Y además es que funciona bien porque difunde la luz. Pero ese fondo mismo podría ser una pared blanca O simplemente una tela, bueno, de la tela. lo mejor sería una especie de vinilo blanco. El truco es que a la vez que no se ven las sombras. Eso sí, las sombras tienes que eliminarlas, lógicamente, con iluminación o con lo que sea. Por ejemplo. Entonces, claro, no hace falta tener una tienda de esas, pero en nuestro caso, cuando estamos usando una de esas mesas en la arqueología, es casi siempre combinado con una de esas tiendas, porque esas tiendas tampoco cuestan mucho. No, sino por el costo de mantener, sino por el problema que Claro. si tienen algún tipo de armazón que luego se ve. Claro. Sí, porque a la hora final, o sea, a la hora de procesarlo, lo que ve el software es casi como si hubieras aplicado una máscara, porque no se ve casi nada, no hay información, es nada, es blanco. Y como es igual en cada una de las fotos, entonces según el software es que eres tú que estás moviendo, no es la mesa, sino es la cámara. Y tiene resultados bastante buenos. Y además con eso podría colocar, por ejemplo, 3 cámaras, sacarlas a la vez y tienes varios puntos de perspectiva, todos sacados a la vez. No solo es que tenemos un modelo 3D, bueno, primero os enseño lo que tengo aquí. Eso es un proyecto desde un dron que hemos hecho, que veis que eso está compuesto de unos 324 fotos, ¿vale? Que son todas esas cajitas azul que ahora ya parecen una masa entera. Podemos apagar las fotos también con ese botón aquí al lado, se puede encender y apagar las fotos. Pero lo que estáis viendo aquí es el yacimiento arqueológico en Jordania que tenemos aquí. Y eso está hecho con un GoPro y además con la primera iteración de la implementación de objeto de pez, ojo de pez, que tenía Photoscan. De hecho, yo debería reprocesarlo ahora porque saldrían mejor los resultados. Como podéis ver aquí, sale todo aquí, no están muy rectos los ángulos, así que no se quedan muy bien. Pero bueno, de todas formas, así es. Pues dentro de la misma arqueología, si podemos tener un 4D, una adquisición 4D, significa que nosotros podemos calcular la diferencia diaria de tierra que estamos excavando. Porque hay Sí. variaciones. Claro, porque controlamos por el espacio, tenemos los cuadros que estamos excavando georreferenciados con las mismas coordenadas usando un GPS, por lo cual que al diario podemos combinar las fotos y creando un mapa de profundidad, calculamos con bastante precisión la diferencia de elevación de día a día, o sea que lo que estamos excavando y lo que no estamos excavando. Y es un proceso casi automático que estamos haciendo con la fotogrametría, que es otro enfoque en la modelación que estáis viendo aquí. Pero en vuestro caso, quizás simplemente de llevar modelación de fotogramétrica a un Blender o ZBrush, no hace falta hacer lo que nosotros estamos haciendo. Pero la importancia de esos marcadores sigue siendo bastante grande para vosotros. Y luego poder crear un sistema de coordenadas locales es importante también. Pues no sé, si tenéis alguna pregunta más. Yo, por ejemplo, te quería preguntar del tema a la hora de añadir los marcadores en Photoscan. Hay 2 parámetros, no sé si lo hemos visto, en detectar marcadores. ¿Ahí no pusiste marcadores? Sí, yo, a ver, o sea que, bueno, y además o sea, aquí tenéis otras posibilidades, o sea que los marcadores... ¿Estos que estás usando son de 12 bits? Los míos son de 20 bits, pero de 12 bits se puede perfectamente. La única diferencia es que si tienes un marcador de 20 bits, puedes tener muchos más. Un marcador de 12 bits tiene una limitación de cuántos marcadores puedes tener, pero
ampliar el parámetro de la diferencia entre... Lo que hace aquí, o sea, que veamos que realmente tenemos dos círculos aquí, ¿vale? Tenemos el círculo interno, que es el punto negro, que luego tiene un punto blanco. Cuando he puesto crear marcadores dentro del mismo software, he determinado que para este caso tiene un tamaño de 5 milímetros. Y luego, y luego además los he reducido. Por lo cual, eso siempre va a ser un fuente de error, porque el Photoscan detecta este marcador y pone como centro, o es el mismo punto, lo pone en el punto blanco del marcador. Por eso tienes un marcador negro aquí y luego blanco en el medio, y luego lo que veis aquí, por ejemplo, ese es el marcador número 18. Este aquí, por ejemplo, es el número 1, y como podéis ver, ese es el número 2. Entonces, parece ser que lo que ha hecho esa posición aquí es más o menos igual, lo que veis aquí es el trocito, y luego ha recortado esto, ha cambiado un poco. Eso es lo que son los bits. Básicamente, hay una limitación de posibilidades de cómo puede dividir ese círculo externo que se ve, como son los dos círculos. Entonces, esos son los bits, que simplemente es porque, claro, además, como veis, hay un número aquí que corresponde a los números que se encuentran dentro del Photoscan. Entonces, porque así luego yo, por ejemplo, si mido la distancia entre el marcador 1 y marcador 2, quiero comprobar luego dentro del software que es correcto. Entonces, por ejemplo, si queremos escanear una escultura que, por ejemplo, es una botella pequeña de agua, sí. Nos recomendaría una mesa giratoria como esta y marcadores alrededor de... Yo os recomiendo, o sea, que si vais a hacer digitalizaciones, sí, que preparéis una mesa como esta, propia. Pero si vais a hacer adquisiciones más grandes, si, no sé, en tu caso a lo mejor si tiene... Tengo modelos que también son pequeños. Ah, vale, pues entonces no, cabría... figuras grandes. Claro. Si vas a hacer el David de Michelangelo, pues eso es algo mucho más grande que hace falta marcadores más grandes. Aún así, los marcadores, aunque viene bien, cuando estás escaneando algo que es muy grande, sí que la profundidad de la cámara y demás tiene más información, y entonces los marcadores no son tan importantes. Al final los marcadores los necesitas para tener la escala y punto. Eso es lo más importante. Para la fotogrametría no necesitas usar marcadores para realmente hacer la fotogrametría. Entonces yo, por ejemplo, puedo digitalizar esa sala sin ningún marcador. Lo que luego no tenemos es la información de escala. Yo después tendría que ir a medir algo. Por ejemplo, yo podría digitalizar esa sala ahora y luego, por ejemplo, medir la distancia entre ese soporte aquí y luego meterlo como escala dentro del software. Pero yo tengo que hacerlo después. Luego, por ejemplo, teniendo, como habéis visto en el de Anubis, que yo tenía los marcadores predeterminados de escala, uno de 10 y otro de 20, pues podría pegarlos en las paredes aquí y luego, como se detectan automáticamente, y luego meterlos como barra de escala. Entonces, para escanear una pieza, como te digo, más o menos de esta altura, vendría bien una mesa como esta, y alrededor de cuántos marcadores, en plan lo de los bits, ¿qué nos recomendarías? Cuantos más mejor. Cuantos más mejor, de verdad. Claro. Y darle al principio a detectar marcadores. Sí. Yo lo hice al final simplemente para que podáis ver de cómo se ve el error en el último fase de todo. ¿Nos recomendarías 12, 16 o 20? 12 bits. Si no hace falta, o sea que yo sí tengo el mío hecho con 20 bits, pero como te dije, o sea que para mí eso fue una cosa propia, ¿vale? Y luego, como os estaba diciendo... Y también a la hora de detectar marcadores, me dice que qué tolerancia le doy. Entonces yo creo que el mínimo de tolerancia es 0 y el máximo 100. Yo lo dejo a 50. En 50 viene por defecto.
más que ver con, creo que con la codificación de los marcadores, ¿vale? Entonces, casi siempre va a ser una cosa dejarlo por defecto, porque la detección de los marcadores es algo automático, que además lo está haciendo en las fotos directamente, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si quiere, como Raúl se refiere a la creación también de los marcadores, aquí, por ejemplo, tengo marcadores de 12 bits y eso, el punto en el centro, el radio, puedes definir el tamaño de ello. No sé, que en realidad poniéndolo a 5 milímetros significa que es un tamaño de 1 centímetro, porque el radio es la mitad. Y luego, cuántos marcadores por página. Claro, luego a la hora de imprimirlo, quieres también verificar que el tamaño es correcto. Porque yo sinceramente aquí, ellos creen un PDF, o sea, aquí si le doy a esto, me pide guardarlo en algún lado en formato PDF. Yo creo que ellos lo tienen preprogramado porque son rusos y han creado ese software. Me imagino que están creando PDF plan A4, pero es interesante comprobarlo luego y asegurar que el tamaño que tenéis aquí realmente es el tamaño que queréis tener. Por eso, por ejemplo, cuando estoy trabajando en los pares que tengo, he creado todo eso en Photoshop, midiendo con precisión dentro de Photoshop la distancia entre punto y punto, luego imprimiéndolo y comprobando que el resultado final del Photoshop a la hora de imprimirlo sigue siendo igual. Y eso depende de la impresora que tenéis. Así que no os fiéis solo del Photoshop, sino medirlo después también, porque una vez tuve una diferencia de 1 centímetro. O sea que en Photoshop lo monté, lo imprimí en la impresora que tuve ahí, y aunque fueran 10 centímetros dentro de Photoshop, a la hora de imprimirlo eran 9 centímetros. O sea que es importante comprobar todo. Claro. Entonces, si tuviéramos que escanear una pieza más grande, que sería conveniente una plataforma más grande también. Sí, depende. ¿Y con más puntos o no? O sea que tiene más distancia. Claro. A ver, ahí es un poco exagerado, tengo 18 marcadores ahí. Pero claro, cuanto más marcadores, tienes una malla más grande, una malla de coordenadas, que claro, al final significa que tienes más posibilidad de tener mayor precisión. Y lo que estaba diciendo antes es que eso es el ejemplo de lo que estaba diciendo de una de esas tiendas fotográficas para sacar las fotos. Lo malo de esa, por ejemplo, es que ves que aquí, ves este punto al final, en la esquina, pues no podría salir de las fotos. Porque no puedes ir girando y que sale un punto en la distancia que siempre es la misma posición. Claro. ¿Vale? Porque lo que estamos haciendo aquí... Ahí habría que girar lo que es el objeto interior. Claro, imaginamos que estamos haciendo una adquisición. Porque claro, cuando yo hice la adquisición aquí, me estaba moviendo yo alrededor de la mesa giratoria. Pero la otra opción es que si tienes una de esas tiendas, puedes controlar el fondo del escenario, entonces puedes girar la mesa. O sea que tienes la cámara del trípode, que claro, por lo cual saldrán menos borrosos las fotos, puedes tener un tiempo de adquisición mayor si haga falta, y puedes controlar también la luz de esas tiendas, por lo cual saldrá mucho mejor la adquisición. Pero a la vez, o sea que si estás moviendo eso, pero tienes cosas que saldrán en el fondo, al final el software se confunde, porque ve que a lo mejor eso se está moviendo, pero los puntos en el fondo no se están moviendo. Por lo cual, o lo tienes que hacer una máscara en Photoshop, quitar todo el fondo, y luego también en el Photoscan puedes aplicar una máscara igual. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando abres una foto, tienes unas herramientas aquí
puedes igual hacer una máscara, ¿vale? Entonces, sí, luego tengo que añadir selección. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, aquí tengo una máscara, ¿vale? Por lo cual solo está calculando lo que ve aquí arriba y se descarta todo lo demás aquí abajo. Entonces, hay casos cuando es factible y mejor aplicar alguna máscara, pero cree bastante más trabajo. Porque aquí imaginamos que si yo tuviera que ir a aplicar una máscara en 324 fotos, me mato. No se podría tratar, por ejemplo, ese punto que se ve. Se podría, pero es decir, o sea, que tú tienes que hacerlo de una forma o que es casi automático poder quitar lo que ves ahí en el fondo o simplemente que no se ve. Porque vamos a abrir lo que hicimos aquí. Ah, este no. ¿Te paso el cargador? No, déjalo, este casi se acabó. El cargador no sé que lo tengo que paso. Pero vamos, con el Mac el 5% es mucho. Eso son horas. Procesando nubes densas. Considerando que he llegado aquí con una batería completa y me ha vaciado bastante rápido con el procesamiento. Como hemos visto aquí, claro, en las fotos veamos que se está cambiando mucho lo que estamos viendo en cada foto, ¿vale? Entonces, si yo estaba cambiando la mesa giratoria, entonces no funciona, porque no encuadra. Entonces, o uno o el otro, ¿vale? Y por eso también ayuda los marcadores y teniéndolos repartidos por la mesa, porque si no tienes el fondo, porque sinceramente aquí, por ejemplo, teniendo esas botas en el fondo y las patas de la mesa son importantísimos a la hora de calcular el modelo 3D que tenemos aquí. Porque es ese efecto parallaxo, por ejemplo. Veamos aquí, sale la bota, salen las patas, ahí está la pata, ahí está la bota, y vamos... Si hubiera movido el pie, podría haber afectado. Podría ser, pero si solo es un punto que se mueve entre las fotos no es muy importante. Pero en el caso de, por ejemplo, la mesa giratoria, hice un experimento el otro día con eso también, que he dejado todo el escenario, pero moviendo la mesa giratoria y salió fatal. Simplemente porque había puntos muy concretos en la mesa que se veía, pero a la vez la mesa se estaba moviendo. Entonces, o es que quieres mover la cámara o que quieres la cámara fija y mover el objeto. Pero es que tienes que mover todo. Por lo cual, si no tienes un escenario neutral, no funciona. Para mover la pieza sería como una tienda de estas que has puesto. Sí, ¿no? Sí, como esas. Porque realmente no se ve, esa de aquí, por ejemplo, se ve a una esquina, por lo cual no es muy bueno, pero esas aquí no se ve mucho, sobre todo si estás enfocando en un fondo que es bastante más neutral. Y además es que funciona bien porque difunde la luz. Pero que ese fondo mismo podría ser una pared blanca. O simplemente una tela, bueno, una tela. Lo mejor sería una especie de vinilo blanco. El truco es que a la vez que no se ven las sombras. Eso sí, las sombras tienes que eliminarlas, lógicamente. Con iluminación o con lo que sea. Por ejemplo. Entonces, claro, no hace falta tener una tienda de esas, pero en nuestro caso, cuando estamos usando una de esas mesas en la arqueología, es casi siempre combinado con una de esas tiendas, porque esas tiendas tampoco cuestan mucho. No, si no por el costo de mantener, sino por el problema. Claro. Si tienes algún tipo de armazón que luego se ve. Claro. Sí, porque a la hora final, o sea, a la hora de procesarlo, lo que ve el software es casi como si hubieras aplicado una máscara, porque no se ve casi nada, no hay información, es nada, es blanco. Y como es igual en cada una de las fotos,
Entonces, según el software, es que eres tú que estás moviendo, no es la mesa, sino es la cámara. Y tiene resultados bastante buenos. Y además, con eso, podría colocar, por ejemplo, 3 cámaras, sacarlas a la vez y tienes varios puntos de perspectiva, todos sacados a la vez. Y una iluminación bastante amplia. Y una cámara con un trípode. Seguramente, tenía una barbaridad tremenda de fotos. Seguramente le hizo fotos desde aquí, desde alto también, y varios ángulos, con trípode, pero le hizo tanta cantidad de fotos. Y seguramente lo pondría a mayor calidad de parámetros, pero que era todo, se acercaba y había millones y millones de polígonos y estaban todos en su sitio, era una miniatura de un guerrero así. Y vamos, la precisión, ojalá no lo miremos así, ¿no? Lo que sí es fundamental es que tengan los marcadores. Sí, los marcadores son importantes, más que nada por la escala, una vez que creas eso. Imaginando, por ejemplo, que tengas el control de color aquí, hombre, lo mejor sería una tarjeta actual, o sea que yo lo tengo aquí como ejemplo. Pero realmente si tienes una tarjeta calibrada, pues claro, luego, por ejemplo, puedes precalibrar los colores para luego tener mejor resultado y que a lo mejor la malla y la textura que has exportado tenga colores bastante buenos. Luego, por ejemplo, también lo que no he hecho aquí, pero lo que se podría hacer es poner marcas aquí en la mesa. Cada X... Para ver los movimientos que vas haciendo. Cada X grados, por ejemplo. Y entonces, si tienes tu trípode que aquí, y a lo mejor simplemente, si quieres hacerlo aquí, tienes una marca aquí y unas marcas aquí cada 5 grados, por ejemplo. Y es... Sí, cada 5 grados, sacas la foto y ala, hecho. Y con eso también tienes la capacidad, si realmente quieres hacerlo, es que puedes tener una posición más o menos fija de la cámara, por lo cual que puedes precalcular dónde estaría cada una de las fotos y eso ayuda al final con la precisión mayor de la fotogrametría. El tema de la luz y del brillo también sería importante porque lo que estaríamos buscando en ese momento en el que gira la mesa y no nosotros es una luz que no tenga un reflejo concreto, ¿no? Correcto. O sea, una sola bombilla sería lo peor. Sí, exactamente, porque imaginamos que estás girando la mesa y que tienes una sombra y la sombra está cambiando. Es que sería igual como tener un punto en el fondo. Sí. Según el escenario, si vas a estar moviendo el objeto, tienes que fingir que el resultado sería lo mismo como si tú estabas girando por el escenario, si no, no funciona. Entonces posiblemente unas luces parecidas a estas, Sí. varias luces o, Si no puedes o con controlar campanas la luz, de estas de... O natural o claro, natural. si no puedes controlar la luz, es mejor moverte tú, ¿vale? Entonces, pero a la vez, por eso así me gusta, porque yo digo, pues vale, en la situación que yo me tengo que mover, pues da igual si la mesa gira o si yo giro, ¿vale? Pero en la situación que tengo una tienda, que tengo buena luz, que puedo controlar toda la situación, pues puede ser incluso mejor, porque tengo el trípode, puedo controlar todo y tranquilamente... Eso es cuestión de probarlo también. Claro. Sí, no, y a veces, o sea que siento decirlo, a veces la fotogrametría se siente un poco como brujería, como magia, o sea que estás haciendo una cosa y dices, vaya, me ha salido mal el resultado, y a lo mejor es porque tienes una foto borrosa. La quitas, puedes procesar todo y ¡hala! Me ha salido bien. Pues, y quizás por eso es útil usar algo como Memento, porque no requiere que tu máquina está procesando para hacer un preprocesamiento de todo. Si parece que sale más o menos bien, pues te pasas ya al Photoscan para hacer el procesamiento más profundo. Te lo procesan ellos y posiblemente se queden con la malla en... No. ¿Existe una pequeñísima posibilidad? No, ninguno. Por ejemplo, en el 3D, o sea, en el 3DS... El 3D Catch, 1, 2, 3 Catch, sí, la gente dijo eso, pero en el caso de Memento
no es así. Por lo menos lo dice Autodesk. Uno tendría que leer con cuidado todo el contrato que firmas cuando creas una cuenta, pero es que tampoco... Vamos a ver, o sea que Autodesk no tiene ningún interés en tu malla. ¿Qué va a hacer Autodesk con tu malla? Sinceramente. O sea que realmente les dan igual. Porque estamos hablando de una empresa que está enfocada en la creación de software. Que no les importa nada lo que tú hagas con su software. Más que nada quieren crear software que es atractiva y fácil de usar para toda la gente. Claro, empezaron con el 1, 2, 3 Cash, que fue bastante fácil, pero con resultados penosos. Memento, que es la segunda generación del 1, 2, 3 Cash, ha mejorado bastante, pero hemos visto ya la diferencia entre Photoscan y Memento, que es tremendo, sí, es una diferencia realmente grande. Pero luego, por ejemplo, en la pieza esa de Marruecos, los resultados entre Photoscan y Memento son casi iguales. Pero la diferencia es que yo no puedo acceder a un nube de puntos, que para mí sí es importante. Porque visualizar algo en un nube de puntos a veces es bastante importante y luego el filtrar todo lo que queda fuera es fácil de hacer y algo que, por ejemplo, con la malla es más difícil recortar una malla que un nube de puntos. Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguna otra pregunta?